9:24, Manuel. Bueno, ayer escuchamos a Alessandra Rojo de la Vega, Ciro, es la alcaldesa en Cuauhtémoc, a propósito pues, del derrumbe de una construcción precisamente en demolición la semana pasada en la avenida San Antonio Abad, centro de la Ciudad de México. Ayer nos adelantaba un poco lo que iba a dar en su conferencia de prensa, simplemente para decir, con documentos voy a mostrar las responsabilidades que tiene cada una, gobierno de la Ciudad de México y alcaldía de la Ciudad de México. Se dio la conferencia y quiero pensar, Ciro, que sustancialmente lo que dice la propia alcaldesa es el permiso de demolición lo dio el gobierno de la Ciudad de México. Más tarde, responde un poco más tarde el secretario de Vivienda de la Ciudad de México y dice, pero es que esto es más bien responsabilidad de la alcaldía. Y entonces, precisamente a propósito de haber escuchado a Alessandra, nos han pedido la oportunidad de que Inti Muñoz, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, dé su punto de vista sobre esto que nos dijo ayer Alessandra. Inti, buen día. ¿Qué tal, estimados? Buenos días. Manuel, Ciro, me da gusto saludarles. Pues ¿cómo es el asunto, Inti? Porque lo que dice Alessandra es que de alguna forma el permiso lo dieron ustedes para la demolición, que entiendo en esta disputa que tienen con la alcaldesa. Bueno, no es una disputa, es una simple aclaración de cuáles son los procedimientos que la ley establece, y las leyes no se interpretan sobre todo cuando son tan claras como la Constitución de la ciudad, como la ley orgánica de las alcaldías, como el reglamento de construcciones. En todas estas disposiciones se establece con mucha precisión que es una atribución exclusiva, no concurrente ni compartida, de las alcaldías, el otorgar licencias de construcción y demolición, el supervisar las demoliciones y las construcciones, el revisar que se tengan todas las medidas de seguridad y protección civil. Ella ha estado argumentando que con base en el acuerdo de facilidades administrativas que cada año se publica, a partir de lo que obliga la ley para la reconstrucción de la Ciudad de México, y que define sobre todo un conjunto de exenciones en cuanto a trámites complementarios para que las demoliciones de edificios en alto riesgo estructural puedan avanzar sin obstáculos. Ella argumenta que a partir de que el privado propietario del edificio y la empresa que contrataron solicitó adherirse a este acuerdo de facilidades, que básicamente exenta del pago de algunos derechos, son algunas exenciones de carácter fiscal, trámites como el alineamiento y número oficial. Ella argumenta que eso fue dar un permiso. De ninguna manera. El acuerdo de facilidades no da licencias ni permisos. El acuerdo de facilidades simplemente plantea, ojo, para la Secretaría de Vivienda y la Comisión para la Reconstrucción. La Comisión para la Reconstrucción es un organismo que existe desde el 2019. Se ha hecho cargo de la reconstrucción ya de 21,000 de 22,000 viviendas dañadas en el sismo del 2017. Hoy está adscrita a la Secretaría de Vivienda. Ahí se establece cuáles son los procedimientos que podemos aplicar nosotros para hacer demoliciones para viviendas exclusivamente. Hemos llevado a cabo 8,000 demoliciones, si tomamos en cuenta la vivienda unifamiliar, la vivienda multifamiliar. Cientos de edificios dañados han sido demolidos con éxito, sin ningún problema, y establece también ese acuerdo de facilidades que para los privados que son propietarios de edificios que no son de vivienda, que son de usos comerciales o de oficinas, como es el caso de San Antonio Abad, pues se les pueden dar algunas de estas exenciones, pero tienen que ir a la alcaldía, a la alcaldía a solicitar las autorizaciones y presentar los documentos que la ley establece. Es muy claro el acuerdo de facilidades, se tiene que seguir la normatividad aplicable. Ningún acuerdo administrativo está por encima de la ley o de la Constitución. Entonces, el 20 de octubre de 2025, nosotros le comunicamos a la alcaldesa que tenía que verificar que el privado que estaba solicitando demoler el edificio cumpliera con un conjunto de requisitos. Y eso, ayer lo dijimos en la conferencia de prensa, están enumerados muy puntualmente: programa de obra, medidas de protección civil, protección a colindancias, la opinión firmada de un director responsable de obra. Eso es muy claro en ese oficio que hemos hecho público. En noviembre, el 12 de noviembre, la alcaldía, la directora general de obras, nos informa
tomamos nota de lo que nos comunican, tomamos nota del inicio de los trabajos de demolición. Hemos observado que la empresa cuente con estos requisitos. Es un oficio un poco confuso, por cierto, en efecto, pero bueno, ahí queda claro que la alcaldía sabía que la demolición había iniciado y a partir de ese momento tenía que estar ejerciendo sus facultades exclusivas en materia de verificación y revisión de una obra tan importante como una demolición. Llama la atención que la alcaldesa diga dos cosas. Una, que nosotros ordenamos que la demolición se llevara a cabo, no tenemos esa facultad, que nosotros autorizamos o dimos una licencia para esa demolición, no tenemos esa facultad en materia de edificios privados que se van a demoler con recursos privados. Y también llama la atención que haya mencionado, ayer no dijo casi nada nuevo, aunque anunció que se les viene la noche, la verdad nos hará libres, etcétera. Bueno, ayer básicamente lo que hizo fue hacer un recuento de lo que había venido diciendo en sus redes sociales y dice algo, dice: nosotros, la alcaldía, negamos el permiso de demolición desde septiembre. Bueno, todo esto se contradice con lo que estoy informando. Nunca nos informaron de algo así. El día de la tragedia tuvimos una mesa de trabajo, acordamos revisar los documentos que le tocaba a cada quien, cómo abordar el tema. Y saliendo de ahí, llegó 3 horas después, estuvo media hora, saliendo de ahí, habló ante los medios y dijo: este tema lo traía el gobierno de la ciudad. Y básicamente, bueno, entonces dice, negamos la autorización. El documento que muestra, lo mostró primero en un TikTok, mostró un documento sin firma, un documento que parece ser un borrador, que tiene una fecha, dice 30 de septiembre. Cuando uno ve ese documento, lo que no es la negativa a una solicitud, no es un no otorgamiento de licencia, es una prevención. Es decir, le dice al quien le pide el permiso para demoler: ok, recibido, presente usted por favor planos, memoria fotográfica, informe del director responsable de obra, tiene usted 5 días hábiles para entregarnos esto. Ese documento no tenía firma, eso se señaló, hubo quien lo señaló en las redes sociales. Presenta después una hojita con una firma. ¿En qué quedan las cosas, secretario? ¿En qué van a quedar? Pues sí. En qué van a quedar, eso es muy importante. Sí quiero rápidamente terminar eso. Ayer presenta ese documento que, como se confirma, pues es una prevención. Ella dice: esta es la negativa a la autorización de la demolición. Esto no es así. No sabemos si otorgó licencia, si la negó, si lo hizo después de la tragedia. Dice ella que no tenía entonces facultades de verificar y, sin embargo, ayer informamos, ha verificado múltiples obras de la reconstrucción, verificó y puso sellos de suspensión en San Antonio Abad al día siguiente de la tragedia. Y bueno, hay muchas contradicciones, hay una suerte de tergiversación o desconocimiento de lo que los procedimientos establecen con toda claridad. ¿Qué sigue? Presentar todo esto, como haremos nosotros, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentar las pruebas documentales, argumentar lo necesario y estar todos absolutamente dispuestos a rendir cuentas, a que se deslinden responsabilidades, ya que aquí no haya impunidad en lo que, por supuesto que la empresa demoledora también tendrá que rendir cuentas y, claro, y desde mi punto de vista es la principal responsable de informar qué pasó, qué hubo ahí, por qué se produjo esto. Hubo un error de cálculo, no se tomaron las medidas necesarias y esperar a que la Fiscalía determine lo conducente. Bueno, pues quedamos atentos a eso. Gracias por la información, la réplica. Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la Ciudad de México. Gracias por esta información. Gracias, Inti. Manuel, Ciro, les mando un saludo con afecto. Gracias. Bueno, escuchamos ayer la versión de la alcaldesa de Alessandra Rojo de la Vega. Pidió esta réplica a la autoridad de la Ciudad de México y pues dicen que el asunto va rumbo a la
Fiscalía. A la Fiscalía, Va a sí. presentar la denuncia. Le daremos seguimiento, Manuel. Pero me parece que al final, pues creo que Inti centra el discurso, ¿no? En la parte más importante, ¿quiénes son los responsables? La empresa que estaba demoliendo, ¿no? Me parece que ahí es... Vamos a ver. ¿no? Vamos Donde a se ver. tendría que Vamos a ver. recargar el tema de los 3 muertos, Ciro, ¿eh? De los 3 muertos. Pues sí.